Bueno, conmoción interior. ¿Qué es la conmoción interior? Es el tema que vamos a analizar y qué es la realidad, cuál es la realidad de lo que está pasando. Profesor Juan, ¿qué es la conmoción interior y cuándo se aplica la conmoción interior? Bueno, en un país, en todos los países del mundo, tienen dos estados generalmente, un estado que se llama estado normal, un estado de trámite cotidiano de las situaciones, de las dificultades, de los problemas económicos, sociales, políticos, culturales. Y hay un estado que es el estado de excepción, y los estados de excepción los crean los estados para generar legislación excepcional, es decir, en periodos particulares. Colombia se ha caracterizado por ser un estado que ha estado por largos periodos en estado de excepción. El problema en Colombia es que lo excepcional se convierte en norma ordinaria. Entonces son dos niveles, la norma ordinaria, que es la cotidiana, y el estado de excepción. Un estado de conmoción interior es un estado de excepción que está regulado por la Constitución Política Colombiana en los artículos 213, 214, 215, y en la que le faculta al presidente de la República dictar medidas especiales, bien sea en lo político, en lo económico, en lo social, en el campo que le corresponda. Son estados que podrá plantear el presidente de la República por un periodo de 30 días prorrogables en el tiempo, de acuerdo a la situación. Y es probable, es posible que los estados de excepción o de conmoción interior, como un estado de excepción, se plantee regional o nacionalmente. Eso es en términos generales. Son estados específicos que dotan al presidente de unas facultades para tomar decisiones específicas en relación con temas específicos, económicos, políticos, sociales, en el caso del COVID, de salud, en tema de salubridad, etcétera, etcétera. Magali, ¿amerita el momento del país que se haya tomado esta decisión? En su momento se habló de tener también una emergencia económica que hoy el ministro del Interior dice que no va. Pero ¿considera Magali que es importante, era necesaria declarar esta conmoción interior? Bueno, vamos a referirnos al departamento de Santander, donde creo que históricamente pues ha vivido situaciones muy difíciles, ¿no? De confrontación, de la presencia de los cultivos de uso ilícito y que, bueno, no sé si el estado de excepción en este momento frente a la confrontación y que se hace preferencialmente, única y exclusivamente con la presencia militar, vaya a servir de algo, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que a esa situación manejada de una forma mediática por los medios de comunicación y por algunas personas que se atreven a opinar sobre esa situación sin estar en el territorio. Creo que, bueno, ya eso ya es un hecho, donde las comunidades sí se han pronunciado sobre las consecuencias que puede traer esa intervención allá, que se está viendo que va a ser de forma militar, en el entendido de que las fuerzas militares históricamente en este país, pues han estado en contubernio como lo están en este momento, por estudios de nuestras organizaciones, por información de nuestras organizaciones a lo ancho y largo del país, involucradas con los paramilitares. Y estas actuaciones de las mal llamadas disidencias, que por sus prácticas y sus comportamientos pues no nos dan a entender otra cosa, pues han logrado que la confrontación llegue a estos niveles. No se ha tratado el tema de
de la mejor forma, y ahorita pues aparece esto aunado y agravado por una mesa de negociación. Hoy, por ejemplo, aparece una orden de la Fiscalía para reanudar las órdenes de captura frente a los gestores de paz, y que agrava muchísimo más. Ya hemos visto los pronunciamientos de unos negociadores del gobierno que más parecen ser los incendiarios y más parecen llevar un mensaje guerrerista, que no están direccionados, que no están cumpliendo las funciones para los que los pusieron allí, para la misión encomendada de acercamiento. Entendemos que una negociación de paz en medio de la confrontación pues es difícil, pero sencillamente pues se tiene que hacer allí, en ese escenario. Y frente al Catatumbo sí pensamos entender que es que allí también hay unos intereses, y ya lo han dicho las comunidades, cómo empresas presentes en la región se han involucrado en el conflicto, en contubernio con los paramilitares para que exacerben esa situación de violencia allá, y más pareciera que estuvieran direccionados a profundizar la ruptura, a echarle más candela a una negociación que, si bien es cierto, tenía sus dificultades, pero que parece ser que hay una intencionalidad para que se rompa esta negociación, y además porque pues escuchamos muchísimas voces de los territorios que se rompa en la negociación, lancen ristre contra el Ejército de Liberación Nacional, pero no se hace un estudio, no se tiene ni siquiera cifras, no se tiene la información de qué pasa en las comunidades con la presencia de las mal llamadas disidencias. Bueno, nosotros sí tenemos una experiencia aquí cerquita en Jamundí, donde su comportamiento, donde sus prácticas, pues no nos dejan a nosotros otra información, no nos dejan a nosotros no nos dejan la posibilidad de llamarlas de otra forma, sino como lo que son, paramilitares. Muy bien, gracias. Harold Balanta, ¿cuáles pueden ser las implicaciones? ¿Qué se dice alrededor de este tema? ¿Cuál cree usted o qué se dice alrededor de la afectación o las implicaciones que va a tener esta medida de orden nacional? Específicamente para el Catatumbo, pero que de otra manera, de una u otra manera, pues es un hecho de orden nacional. Sí, es un hecho de orden nacional y, digamos, implicaciones, pues muchas, por lo que significa declarar estado de conmoción interior en un territorio, en un sector. Y estamos hablando de un sector que por años, por muchos años, ha sufrido el fenómeno de la violencia. Y pues los grupos paramilitares empoderados allá en este territorio, pues generan, digamos, todo ese tipo de aspectos. Pero las implicaciones para el gobierno en ese sentido es que con una oposición que prácticamente ya están en la recta inicial de un año electoral, en el cual, pues, digamos, se aprovechan frente a todas esas situaciones que suceden en el Catatumbo. Un territorio que, olvidado por muchos años, por todos los gobiernos anteriores, y que el gobierno le da, digamos, en ese sentido, ha llegado pues a lo que ha significado este territorio. Y lo que sucede, digamos, con esa medida es eso, es digamos, decir de que el gobierno, digamos, le apuesta a un tema de diálogo, pero lo que sucede es otra cosa, ¿sí? Y las voces externas dicen que se rompa, como lo planteaba la compañera, que se rompa el proceso de paz con el ELN, ¿sí? Un proceso de paz que ha venido con muchas dificultades, pero digamos, se ha sostenido, pero ahora yo creo que ese es el golpe, digamos, contundente frente a lo que se ha venido gestando frente al proceso de paz con el ELN. Creo que está incrustado y están empoderados los paramilitares en Colombia. Es un fenómeno que para muchos supuestamente se ha, digamos,
ha quedado allí, pero creo que no se ha terminado, han surgido y se han empoderado y empezaron por un territorio que efectivamente es un territorio que para nadie es un secreto, que específicamente es de paramilitares, ¿sí? Y que lógicamente pues generan todo este tema de zozobra frente a un gobierno que le apuesta a la paz. Gonzalo Guerrero, el presidente cuando llegó anunció con tanta certeza, con tanta convicción, que el diálogo de paz y el llegar a un cese al fuego y unos acuerdos de paz con el ELN era muy fácil y muy sencillo. Hoy estamos ya entrando al tercer año de estos diálogos y no hay resultados. Algunos analistas dicen que este es el fin de la paz total en Colombia. ¿Qué opina usted sobre esas afirmaciones? No, totalmente salidas de la realidad, porque conocemos que el ELN, digamos, ha venido en una trayectoria donde han sido los más difíciles en sentarse en la mesa para llegar a un proceso de paz. Cuando se abrió en la época de Santos, llegó la FARC y el ELN también tenía esa posibilidad de sentarse, pero no lo consideraron pertinente porque ellos, digamos que han tenido una ideología más allá de lo que de pronto uno podría pensar, entregarnos más las armas. Entonces, creo que ellos han querido involucrar a la comunidad, a los sectores sociales y todas estas cosas, pero realmente esas afirmaciones están totalmente alejadas de la realidad. Creo que hay que seguir esperando, pero sí hay que decirlo, aquí el gobierno abrió todo un abanico para lograr la paz total en Colombia con todos los sectores, inclusive pues sectores criminales y todas estas cosas. Pero la verdad es que desde el análisis de lo que hoy ha ocurrido, toda esta experiencia que hemos escuchado y visto en diferentes escenarios, es que en mi concepto es que no ha habido una voluntad de paz, de lograr una paz en Colombia por parte ni de estos grupos insurgentes, ni bandas criminales, ni inclusive ni el ELN. Particularmente creo que esa afirmación no hace parte de una realidad, pero también es real que el ELN no ha mostrado interés, no ha mostrado armonía, no ha mostrado realmente en pro de qué desea trabajar, y en este caso de la paz en Colombia también tengo que decirlo, y es una apreciación desde lo que he visto y de la experiencia que hemos tenido en este tiempo que llevamos de negociación. Creo que el ELN tampoco ha tenido voluntad de paz. Acuerdos de paz. Allí hay unos grupos de firmantes de la paz con la FARC que reclaman que no se les ha dado las garantías en el tema de derechos humanos. José Milciades, ¿qué opinión le merece usted la suma de todos estos conflictos, tener un número de firmantes de paz asesinados y otros que quedan en medio de este cruce del fuego? Bueno, yo creo que importante decir la voluntad del presidente Petro de que los acuerdos de La Habana se hagan reales. Ha habido mucho esfuerzo de entrega de tierras, otras cantidad de cosas, pero entendemos todos que Petro está en el gobierno pero no tiene el poder. Y en esa no voluntad de que los acuerdos se materialicen, uno no entiende por qué han venido asesinando ahí cerca de 300 o más firmantes asesinados. Y se dice que en el Catatumbo hay una persecución a los que están en el territorio, ¿cierto? Y entonces esa amenaza constante pues genera zozobra e incertidumbre para los que están en una mesa negociando posible entrega de armas. Y creo que las garantías que debe dar el gobierno pues no son posibles, porque uno puede entender también que un sector grande de las fuerzas militares que no están con Petro, que según los resultados uno ve que no hay efectividad, y entonces esa falta de apoyo al gobierno de unas fuerzas militares que debieran estar recibiendo las órdenes para tramitarlas y ejecutarlas en el territorio, pues no son posibles. Además decir que en el Catatumbo hay un caldo de cultivo, y bien lo decía Magali, inclusive si hay empresarios involucrados potenciando el paramilitarismo, pues se hace aún más difícil la situación. Entonces la paz, los derechos humanos en este marco, en este
entramado que vive el Catatumbo hoy y inclusive el país, es muy difícil que sea real, posible cumplir. No es solamente la voluntad del gobierno, sino de otros actores que no quieren que esta paz total sea realidad. Que parte del país, con énfasis en esta oposición, ha dicho que el presidente ha tal vez humillado a las fuerzas militares del país. El Catatumbo tiene una suma de conflictos muy grandes, entre ellos vemos que allí está el tema de la minería ilegal, está grandes empresas explotando el territorio, quieren de alguna u otra manera afectar reservas de orden natural, reservas naturales, pero también allí hay una disputa en el territorio por el tema de la droga. El presidente podría o enfatiza de que eso es parte de esa Colombia inmensa pero olvidada por este Estado. Para el profesor Juan Bautista, que nos ayuda en este análisis, la solución a este conflicto debe de ser, dentro de la conmoción interior, es potencializar nuevamente al ejército, una confrontación armada. ¿Esa es la solución a este problema? Pues yo creo que no se trata de señalar que la conmoción sea la solución o no, porque finalmente la conmoción es un instrumento, es una herramienta constitucional que tiene todo Estado. Yo creo que hay que detenerse un poco más en las causas de toda esta situación, y sin lugar a dudas parte de ello está en elementos que aquí se han señalado. Permítame, para intentar ser coherente con lo que estoy señalando, decir lo siguiente. Parte del problema está en el tema del fracaso de los acuerdos con FARC. Si Iván Duque no hubiese traicionado los acuerdos de paz, mucho de esto que se está presentando no se estaría presentando. Por una razón sencilla, y es que muy seguramente esto que en su momento llamamos la recomposición del mapa armado, si habían acuerdos no respetados, pues efectivamente a lo que estamos asistiendo es a una recomposición del mapa armado en el país. De un grupo, uno que había, que se llamaba Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo, hemos llegado a tener 26 grupos a nivel nacional. Eso se llama una recomposición de actores armados. ¿Producto de qué? Del no cumplimiento por parte del Estado colombiano, en cabeza fundamentalmente en su momento de Juan Manuel Santos y con una enorme y total responsabilidad de Iván Duque. Ese es un primer elemento. Si Iván Duque hubiese cumplido los acuerdos, gran parte de esta situación no se estuviera presentando. 2. Llega el presidente Petro con una estrategia de gobierno y el presidente Petro encarga esa estrategia de gobierno en lo que tiene que ver con paz a dos personas que, hay que decirlo, no han dado la más mínima respuesta positiva a la posibilidad de construir paz en Colombia. El primer consejero de paz fue amigo, pero no solucionó, no generó estrategias de construcción de paz. Y la realidad es que la postura de Oti Patiño no ha sido para nada proclive a la construcción de una propuesta de paz. Es decir, Oti Patiño no tiene nada más ni nada menos que la condición de ser el encargado de la construcción, de orientar la política de paz en el país, y definitivamente no ha habido tal cosa. Y específicamente, y aquí difiero de parte del planteamiento expuesto en relación con los diálogos con el ELN, es que la propuesta, el modelo de negociación que se viene implementando por parte de Oti Patiño está en el enmarque de la rendición por parte de un grupo insurgente como el Ejército de Liberación Nacional, y no va a haber rendición. El
aquí hay una lógica distinta de negociación. Y entonces yo creo que resolvemos de la manera no adecuada, política y pedagógicamente, diciendo de las voluntades de paz. Aquí hay dos lógicas de negociación. Una lógica que implica la rendición, que es el modelo que Oti Patiño. Yo no creo que el gobierno de Petro, pero Oti Patiño está en el enmarque de una negociación de rendición, de sometimiento. El ELN no está en ese enmarque. Ergo, por lo tanto, lo que tenemos aquí es un choque de dos concepciones de paz. Tú tienes entonces, primer elemento, recomposición del mapa armado, producto del no cumplimiento con una firma de unos acuerdos que buscaba el sometimiento. FARC y el Frente 33 que opera en el Catatumbo no se somete, pero queda totalmente desarticulado política e ideológicamente. Por lo tanto, si yo, que he estado dedicado a la guerra, al conflicto, entrego y veo que no hay por parte del Estado una posible recepción para yo vincularme a la vida civil, pues no me queda otra efectivamente que delinquir. Y eso es lo que se está presentando con esta recomposición. Pero sumado a esto, si el nuevo gobierno, junto en un proceso de negociación, no ofrece una alternativa real, que es lo que no ha hecho Oti Patiño, en el enmarque de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, que vincula como un elemento fundamental la participación de la comunidad, pues entonces esto se convierte en un caldo de cultivo muy fuerte que emerge y erosiona con lo que hoy tenemos en el Catatumbo, pero que no es solo en el Catatumbo. Aquí en el suroccidente hay situaciones muy complejas que no emergen por diversos factores, pero efectivamente, a mi modo de ver, estamos asistiendo a esta situación. Salidas. Bueno, la de la conmoción puede ser una salida para decir, nombramos un nuevo encargado de la paz en Colombia que no esté en la lógica del sometimiento, uno, y eso abriría las posibilidades de reaperturar los diálogos con el ELN. Dos, recomponer un poco el ya bastante resquebrajado escenario de negociación que nos dejó Iván Duque y decirle a estos actores de FARC, de ex-FARC, oiga, la vía paramilitar no es la vía de la negociación, de recomponer los puntos de La Habana puede ser una alternativa. Esto no lo vamos a encontrar en la cabeza de Oti Patiño, esto no lo vamos a encontrar con este modelo de negociación. La conmoción es un paño de agua para resolver problemas coyunturales, pero no le darían salida a esta situación estructural que nos presenta la región del Catatumbo. Magali, recojo lo que dice Juan. Estamos hablando de los acuerdos de paz, la firma del acuerdo de paz, y hoy vemos que no hay cumplimiento, y eso es totalmente válido. Deja el presidente Santos unos acuerdos, termina su periodo, lo entrega a Iván Duque. Acuerdos de Estado, no de gobierno. No, son de Estado. Correcto. Además con un acompañamiento internacional, que es lo que genera expectativa frente a esta realidad de Colombia. Duque no acompaña, deja todo esto en el detonante que estamos viviendo ahora. Con la suma de esto, la resta de todo lo que estamos mencionando, Magali, fracasaron los acuerdos de paz. Fracasa entonces las expectativas de una paz total en Colombia, teniendo en cuenta que, usted lo mencionó ahora, que en los procesos de negociación parecen que están más los incendiarios que los que negocian. Bueno, pues desde las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos queremos pensar que no. Creo que hay que aunar esfuerzos para que todas estas situaciones pues no trasciendan a ese pensamiento tan negativo, pero que las situaciones, los territorios a veces dan ese mensaje. Yo sí pienso que en un país como Colombia, cuando el pueblo votó un referendo de no querer la paz, donde lo mediático pudo más, donde poderosos intereses en ese momento a través de todos los medios, y es todos los medios,
utilizaron mecanismos para que la gente desinformada dijera que no quería la paz en Colombia. Único país en el mundo donde dice que no quiere la paz. Entonces, yo sí pienso que esta oligarquía que cada vez incendia más y tirotea y lanza bombas desde todos los frentes, es a quienes le debemos responsabilizar de todo lo que hoy pasa en el país. Hay intereses de tipo económico, de tipo político, y que más allá de pensar que no se puede crear un escenario, las condiciones para un escenario de negociación, que esto ya lo tendría que decir es la organización con la que se está dialogando. Desde la sociedad civil nosotros hacemos llamados. Ha acabado de salir un comunicado donde las organizaciones sociales han llamado a estos grupos en confrontación y les han dicho, bueno, es que nosotros somos importantes, porque finalmente un acuerdo de paz entre un gobierno, un Estado con un grupo guerrillero, pues se queda allá, ¿no es cierto? Creo que esto de la participación le da un amplio espectro para que la gente en Colombia diga qué paz es que queremos construir. Y yo sí creo que ese escenario debe seguir funcionando, más allá de si se rompen los acuerdos, ya hay un camino andado para posibilitar que en los territorios no se siga presentando esto que estamos viviendo en el Catatumbo, pero además allí se ha visibilizado por la cantidad de muertos, la mayoría combatientes, y es lamentable ver cómo se trasladan estos cuerpos de la manera inhumana en estas camionetas, jóvenes sobre todo vinculados a un grupo y a otro. Yo sí creo que poner la vida por encima de la confrontación, esto de las misiones humanitarias se hacen importantes y es un llamado a que todos estos escenarios de paz, más allá de decir que es que necesitamos la presencia de las fuerzas militares para que agraven mucho más el conflicto, es a un gran diálogo entre las comunidades que son las que finalmente están sufriendo de toda esta confrontación, ¿no? Los enfrentamientos, todo lo que se para frente en un territorio en conflicto. Escasean los alimentos, no hay actividades agrícolas y sobre todo lo que ocasiona en los jóvenes, en los niños, estar escuchando tiros de día y de noche. Creo que es un llamado para que es la sociedad civil que salga finalmente a decir, mire, ¿cómo vamos a encontrarnos para buscarle solución a esto y no para señalar a unos y a otros? Hay un tema que es importante, y la historia lo marca Harold Balanta, usted como comunicador y como periodista, es el aporte macabro, siniestro, manipulado, estructurado a través de los medios de comunicación, la responsabilidad de estos medios de comunicación en la construcción de la paz. Harold Balanta. La responsabilidad y la irresponsabilidad también que tienen frente al tema de la información. Es que el profe lo planteaba ahora, me parece que es, digamos, un análisis interesante desde el punto de vista de los coletazos. Hay un coletazo de un proceso de paz que ahora se está viviendo ese resultado. Y lógicamente todos los enemigos de la paz pues tratan de, digamos, de coger ese discurso y elevarlo al máximo. Esos enemigos, entre ellos los medios de comunicación. Unos medios de comunicación que están, digamos, tirados netamente y comprometidos con el tema de la oposición, ¿sí? Son opositores de este gobierno, ¿sí? Y fueron opositores del gobierno de este personaje Santos, ¿sí? Que por eso planteo de que el coletazo es muy fuerte. Y yo creo que, digamos, en esa relatoría que hay desde el punto de vista paz, ELN, procesos de paz, creo que, digamos, el gobierno del presidente Gustavo Petro, que lógicamente a él le llegan todos los informes de lo que está pasando en la mesa, ¿sí? Y creo que es importante
que el gobierno haga un giro frente al tema del proceso de paz con el ELN. Porque en estos año y medio que falta, el discurso va a ser ese, ¿sí? De que el tema paz total fracasó frente a los grupos, digamos, armados en Colombia. Y yo sí creo que el aprovechamiento que se está dando por parte de los medios de comunicación es algo impresionante, o sea, una cosa que, aparte de que desinforman, incitan a la gente a que, digamos, el paramilitarismo, pues prácticamente es como algo de ellos, ¿no? Y yo sí creo que el discurso debe cambiar por parte del presidente Gustavo Petro frente a ese proceso de paz con el ELN. Movimientos sociales, movimientos sindicales, el aporte en la construcción de esta paz, Gonzalo Guerrero. No, yo creo que debemos los sectores sociales, organizaciones sociales, sindicales, creo que debemos ser actores más activos en este proceso, porque definitivamente creo que se mueven en el argot de las comunicaciones, se mueven todo lo que tiene que ver con los actores, pero la voz de los sectores sociales no se dice nada, o sea, no se publica, no se dice nada. Entonces creo que nos toca buscar las herramientas, las estrategias para que nos escuchen, para que vean qué pensamos nosotros. Yo creo que nosotros, ayer lo decíamos, es un tema demasiado complejo, tiene tantas aristas que la verdad es muy difícil, pero no imposible, porque ya vieron en la cuestión de la conmoción interior, ya dicen que no hay emergencia, o sea, la conmoción interior es emergencia económica, porque uno entiende y nosotros hemos comprendido que una conmoción interior encaminada a solucionar un problema, pues debe ir acompañado de acciones económicas que está sufriendo la población. Si esto no va acompañado, entonces ¿a qué nos limitamos? A una sola acción, la acción militar, o sea, a que sea quien siga pagando las consecuencias en la vida de ciudadanos y ciudadanas. Entonces yo creo que allí es donde los sectores sociales tenemos que mirar qué estrategia buscamos, y yo creo que en esto, y lo digo con todo el respeto, yo creo que de la misma Central Unitaria de los Trabajadores en Colombia, desde la CGT, desde todas las tres centrales que hay, que nos hemos unido en coyunturas para mirar acciones y cosas en el qué hacer, creo que debemos, en este 2025, creo que debemos buscar la forma de articular políticas o acciones frente a que en estos 17 meses que quedan del gobierno Petro, nuestra voz como sectores sindicales, populares, con la misma coordinadora social y todos esos sectores, creo que debemos buscar la forma o escribir o decir, bueno, ¿qué está pasando y cómo podemos construir para que esto no siga pasando, para que no sea la vida la que se siga escapando? Yo creo que le apostamos a la vida. Es que mientras hay vida podemos hacer muchas cosas, no solamente para el presente, sino para los que vienen detrás de nosotros, porque vienen niños, hay niños en estos momentos, y a esos niños nosotros, los sectores sociales, populares, sindicales, queremos dejarles un país distinto al que nosotros hemos vivido en estas épocas de confrontación, de guerra, de matarnos unos a otros. Entonces yo creo que le seguimos apostando los sectores sociales y populares a la paz, y eso es inclaudicable. La universidad pública ha sido afectada, ha sido señalada, tiene personas asesinadas, pero también la universidad pública tiene una responsabilidad de construcción de la paz. Universidades por la Paz, el aporte, José Milciades, desde su labor como defensor de derechos humanos, pero también de estar articulado a la Universidad por la Paz, ¿cuál cree que debe hacer esas acciones o esa participación en este conflicto? Pues en este conflicto el sector universitario tiene un compromiso muy grande, muy importante, y hay iniciativas que van lento, pero van caminando hacia un resultado,
Creo que la Asamblea por la Paz Universitaria es un elemento que este año debemos potenciar y sacarle provecho, y parte de ese trabajo está unido a un compromiso de juntar los procesos. Hemos venido hablando con un grupo de líderes del sur del Cauca y creo que en estos temas de la paz es importante defender el tema de la educación, y hoy creo que este gobierno necesita la voz del pueblo, y creo que es un mal mensaje cuando se dice que no podemos salir a las calles a protestar porque estamos en contra de Petro. Por ejemplo, el tema de la financiación de la educación pública colombiana es un tema que hay que salir a reclamarle al Congreso, a estos senadores que han impedido que haya fructificado las propuestas de mejoría para el sector social, ¿cierto? Y lo otro, creo que en este tema de paz, a Oti Patiño, lo decía Juan ahora, creo que como que lo que le propuso Petro a Oti Patiño no estuvo en una sinergia, en un común acuerdo, porque creo que debió acompañarse de la academia, que la academia tiene mucha propuesta, y creo que conociendo la LN de tanto tiempo, no, o sea, aceptable por ningún punto de vista el tema del sometimiento. O sea, tiene un ideario político. Creo que ahora, pues con lo que pasa en el Catatumbo, uno dice como que ese tema político se ha ido como diluyendo, pero creo que allí hay algo de fundamento en el tema político de la lucha del ELN, por qué están armados y por qué han seguido luchando. Entonces, creo que parte de la academia, y eso lo hizo la Mesa de Gobernabilidad y Paz, colocando asesores académicos para en esos diálogos plantear con el ELN cómo llegar al pueblo para que el pueblo fuera un vocero o una escucha de la propuesta del ELN, para que hubiese pues como esa voz unificada del pueblo, propuestas de negociación con el ELN, para que fructificaran, caminaran. Pero creo que igual yo he escuchado de Oti Patiño posturas muy complicadas, muy desobligantes, que no dan pues para que un vocero de paz del gobierno como él esté en esa mesa, pues porque no construye, no aporta. Entonces, decir para terminar que nosotros como trabajadores desde la universidad estamos en esa apuesta de lograr construir y aportarle a esta paz en el país desde la universidad, como la Asamblea Universitaria. La suma de este conflicto en Colombia, después de la firma de los acuerdos de paz, pues genera lo que es la disidencia, y la disidencia con unos tintes muy altos, muy complejos, de paramilitarismo. Una necesidad de expresar la pared, el muro, como una expresión para reclamar paz, para reclamar justicia, para no dejar perder la memoria, pues en las últimas semanas empieza a generar un ruido no mediático, sino de expresiones de silenciar, y hablo específicamente del alcalde de Medellín, el señor Fico, que tapa el mural donde las madres reclaman justicia, pero eso genera una bola de nieve, porque son muchas las ciudades que están reclamando paz y justicia en torno de todos estos hechos que han pasado en Colombia. Y hablo y traigo desde las disidencias de la FARC para hablar del paramilitarismo urbano, porque lo estamos viendo en las ciudades. Lo pasó o lo vivió Cali cuando pintaban el mural del Puente de la Luna, cuando alguien apareció allí, y hoy encuentran ciertos antecedentes de este personaje. Profesor Juan, para ir cerrando y buscando conclusiones, paramilitarismo en medio de esta intensificación y crecimiento o reestructuración de los grupos armados en Colombia. Para retomar un poco lo dicho, recomposición del mapa armado por el no cumplimiento de los acuerdos en cabeza de Iván Duque. 2, una desacertada política de ejecución. La idea de paz total, que es derivada de lo que el movimiento social había venido planteando como paz integral, paz transformadora, paz desde los territorios, y que este gobierno la asume como paz total, en su concepción la compartimos como modelo de vida, pero mal ejecutada. No hay una política de ejecución clara
en cabeza de Oti Patiño, y eso ha dado al traste efectivamente con las posibilidades de que se construya un acuerdo con la única insurgencia que queda en este momento en América Latina, que es el Ejército de Liberación Nacional. Ese componente, con otro que hemos señalado en esta mesa de trabajo desde el 2022, y era el recrudecimiento del paramilitarismo, lo hemos planteado como una de las estrategias de la derecha y de la extrema derecha. No es nuevo, lo habíamos visualizado. Habíamos dicho que el paramilitarismo iba a copar otros escenarios de la vida pública, y así fue, desafortunadamente. La vida municipal, consejos municipales, aquí el Consejo de Cali tiene expresiones del paramilitarismo, alcaldes que hacen una formación de orden cerrado con agentes paramilitares. Allá mismo en esta zona del Catatumbo, cercano, efectivamente hay paramilitarismo. En la estructura del gobierno municipal hay paramilitarismo. Y qué no decir efectivamente de la paramilitarización, ya lo dijo la compañera Magali, de sectores económicos, que no es nuevo. Es que el sector ganadero, el sector agrario, el sector financiero, la economía colombiana ha estado paramilitarizada, la política colombiana ha estado paramilitarizada, la estructura del Estado, digamos, ha sido paramilitarizada. Y lo que estamos viviendo hoy, pues, es efectivamente esa transhumancia del paramilitarismo y de las lógicas paramilitares a las ciudades. Lo que vivimos en Cali antier no es otra cosa que eso, intentando naturalizar una práctica paramilitar, ¿sí?, y una agencia paramilitar. ¿Qué nos queda frente a esta situación? Uno, el movimiento social tiene que reclamarle al gobierno, y es lícito, compañero José, es lícito protestar. El movimiento social no entrega la bandera de la movilización, ni siquiera a un gobierno amigo. No nos movilizamos necesariamente contra el gobierno, pero hay agentes dentro del gobierno que tienen que responsabilizarse de lo que no hicieron. Oti Patiño no ha hecho la tarea adecuada para el movimiento social. Y nosotros reclamamos efectivamente una política de paz que responda a las necesidades de un estado de confrontación, pero también de un movimiento social que requiere la paz. Dos, necesitamos que el movimiento social, el movimiento obrero, popular, campesino, retome efectivamente la propuesta de un modelo de vida, ¿sí?, contra el modelo de muerte que está efectivamente enrarecido. Esto no nos puede llevar a planteamientos tan ligeros como el de Matador, que aparece un miembro del ELN en la caricatura diciendo que le está entregando a la derecha. La situación no es tan fácil. La derecha no llega, ojalá no llegue al gobierno porque el ELN no negocie. Eso no es cierto. Eso es falsear la realidad política de un país. Eso no es así. Es más compleja la situación, ¿sí? Y esto implica que el movimiento social haga pedagogía, analice las situaciones y requiera efectivamente la demanda al Estado, que implica necesariamente acciones políticas, acciones económicas, acciones militares contra la delincuencia, que la tiene que hacer efectivamente. Y tres, yo diría, es necesario que nos movilicemos de manera fuerte para parar a ese militarismo y ese paramilitarismo que tiene expresiones hoy con la borrada de los grafitis. Porque cierro diciendo, las cuchas tenían la razón. Las cuchas tenían la razón, diciendo que efectivamente el país, si se le entregaba la guerra, iba a morir. Las cuchas tenían la razón diciendo que el capitalismo no era una alternativa. Y las cuchas tenían la razón diciendo no podemos quedarnos llorando, sino que siempre hay que mirar la alternativa para la construcción de un modelo de vida. Las cuchas tenían la razón que la seguridad democrática era otra cosa diferente a el bienestar de los colombianos. Magali, para terminar, recomendaciones, acciones, movilizaciones para pedir que se retomen estos diálogos, pero que se orienten bajo la realidad y que haya participación de los colombianos en decidir la paz que queremos. Bueno,
Creo que lo mediático en este conflicto que vive históricamente el Catatumbo. Mire, Human Rights Watch hace en el 2017 un estudio muy interesante sobre lo que ocurre ahí después de lo del Acuerdo de La Habana, y ellos logran hacer un trabajo muy importante donde dice que en el 2017 hubo 40.000 desplazados en el Catatumbo. Es decir, esto tenemos que acercarnos mucho al contexto histórico del Catatumbo, de qué es lo que ha pasado allá y que esto no es nuevo. No queremos ni justificar, por supuesto, la crisis humanitaria que vive en este momento el Catatumbo por cuenta del conflicto y, como le decía el profesor Juan, derivado del incumplimiento de los acuerdos de La Habana. ¿Por qué esta información pues no ha salido a la luz, ¿no? Es que esto no ha pasado. Y además porque esto es muy mediático, claro, y no lo hace el señor de la tienda con el respeto del señor, sino que lo hace una organización que también a veces juega de acuerdo a los intereses, porque así se mueven también estas organizaciones como Naciones Unidas. Y en el 2018 tuvimos allá 230 personas asesinadas. Claro, lo mediático ha sido que un conflicto que en menos de 2 semanas han muerto casi alrededor de 100 personas. Pero este contexto histórico no se trae cuando vamos a contar la realidad que está viviendo el Catatumbo. El ruido es que están diciendo que son 20.000 los desplazados ahora, pero esa realidad, esas cifras no aparecen. Por supuesto, pero hay que entender y ir mucho más allá. Mire, se ha declarado a Venezuela como un país objeto de invasión, Trump lo ha dicho, y entender que hay fuerzas muy oscuras, que esta frontera que es tan débil y donde se mueven tantas cosas, pues también le sirve esta inestabilidad en la frontera para argumentar otras cosas. Yo ayer escuchaba, creo que aquí en esta mesa, donde decían que es que unos se pasan para allá y otros a resguardarse de esas cosas. Yo sí creo que hay que, guardar la mesura en estas apreciaciones, porque le estamos haciendo juego a lo mediático, ¿no es cierto? La derecha y los medios masivos de comunicación han dicho que es que Maduro tiene a los grupos allá sentados y todo lo que se produjo cuando a Márquez lo atendieron allá, principios de humanidad, pero como eso no lo manejamos nosotros, eso no lo entendemos, entonces creo que en la génesis de la guerra, pues estas cosas se van quedando, y en los medios masivos de comunicación tienen un interés altísimo. Yo creo que la oligarquía, las empresas y los ricos de este país todos los días ponen allí en la parrilla de los medios, esta noticia tiene que ir de primero. Entonces yo sí creo que tenemos una muy grande responsabilidad de todos los sectores populares, desde las organizaciones, para que estos diálogos pues no se rompan, lo otro es para, no estoy hablando de cómo sería, no tenemos la fórmula todavía desde las organizaciones, porque incluso al interior de las organizaciones hay posturas y dicen que es que necesitamos que los maten a todos. Uno encuentra ese tipo de cosas incendiarias en las chats de organizaciones sociales, que hay que matarlos todos, que hay que meterlos todos a la cárcel, y yo creo que eso no sería lo más prudente. Bueno, llamemos desde nuestros espacios organizativos, desde las organizaciones de derechos humanos, y aquí ya se han expresado el papel y la responsabilidad que tenemos para que esto, primero se le encuentre responsables, y partamos de un hecho fundamental. Si aquí en este país no se hubieran cumplido los acuerdos, pues no estuviéramos viviendo el conflicto. Y yo sí pienso que si a esto no se le pone atención y no se le hace la intervención debida, pues esto va a derivar en una gran situación a nivel nacional. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad grandísima desde el territorio, hacer los llamados, cómo nos movilizamos,
cómo vamos a interactuar, cómo vamos a hacer el ejercicio. Primero, bueno, hay unas iniciativas desde allá, desde el territorio, donde se han juntado todos a decir, un momentico, señores del ELN, señores de las FARC, pues paren eso, pongamos allí lo humanitario, permitir, inicialmente es la exigencia para que al territorio puedan ingresar las organizaciones humanitarias y darle, hacer cumplir el derecho internacional humanitario violados por todos, históricamente violados por el Estado también. Entonces creo que nos queda esa tarea. Y lo otro es, primero, yo sí creo que en lo mediático es opinar cuando usted se encuentra en el territorio y explorar. Mire, ustedes vieron en Caracol un señor que lo entrevistan y el señor dice, no, nosotros salimos porque todo el mundo salió, por supuesto, hay que poner a salvo la vida, lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto? Pero sí creo que desde este espacio, frente a lo mediático de los medios masivos de comunicación, bueno, ¿cómo establecemos una cadena dentro de estos medios alternativos para que desde allá, ahorita yo escuchaba que la gobernación está haciendo una gran recolecta para llevar alimentos no perecederos? No, pero ¿por qué no lo enfocamos desde otro punto de vista? Porque allá necesitamos es salvar vidas. Muy bien. Harold Balanta, ¿cómo actuar para recomponer estos diálogos y cuál debe ser la participación social en este tema? La participación, digamos, desde todos los sectores sociales, sindicales, debe ser, digamos, total, aunando pues el tema de la paz. Es que uno de los principios que debemos tener en este país es el tema de paz, ¿sí? Uno no puede nunca negar a que un país tenga paz. En este país tiene que haber, digamos, un proceso de paz efectivo, responsable, y eso es lo que, digamos, hay que expresar frente a todo lo que está sucediendo en este tema del Catatumbo. Pero déjeme hacer una insinuación. El expresidente, esta oposición de este país, en cabeza del expresidente Uribe, pues llegó a Norte de Santander, ¿sí?, a la posesión del presidente Maduro. Y la suspicacia es que después de ese discurso, que fue más mediático que participativo, porque fue muy poca gente que participó, fue más mediático, digo yo, anunciando pues prácticamente una invasión militar. Y estábamos en un territorio donde ahora hay una violencia complicada. Es suspicacia frente a lo que sucede pues, digamos, frente al tema en el Catatumbo. Muy bien, aporte a esta construcción de paz, Gonzalo Guerrero, porque creo que tenemos el derecho de exigir a ambos lados de que la paz es urgente y no es la paz del cese de los fusiles, sino la coherencia de un pueblo que necesita reformas y reformas sanas. En épocas pasadas que hablan algo de las movilizaciones ahora, y siempre en nuestras movilizaciones hay un eslogan o una consigna que es justicia social, y creo que la paz es un derecho constitucional y debemos seguir luchando desde los sectores sociales, y me parece que ahora se habla muy bien de lo que es la inclusión de la universidad en todo su conjunto. Y cuando hablo de todo su conjunto es toda su comunidad universitaria. Y creo que así como se movió en su época la papeleta, la séptima papeleta, creo que en la universidad debemos buscar contribuir a esa paz. Y desde nuestro escenario que nos movemos desde la universidad pública, y en esta mesa que vemos compañeros y compañeras que hemos sido trasllegado a esta universidad pública en diferentes partes del país,
creo que es en el momento y lo que está viviendo el país en el Catatumbo, creo que debe ser y debe dolernos a la comunidad universitaria colombiana. Y creo que para apostarle a esa paz, creo que debemos comenzar a articularnos para mirar cómo influimos, porque en las épocas, en los momentos que la universidad se ha movido en torno a un tema en especial, y en este que es tan fundamental como la paz y como un derecho constitucional, creo que nuestro mayor aporte debe ser comenzar a articularnos como estamentos de la universidad pública y, ¿por qué no?, exigir y comenzar a exigirle tanto al gobierno como a los sectores en conflicto, en este caso insurgencia y grupos, como decía el profesor Juan ahora, que se han aumentado una cantidad de grupos. Creo que hay que hacer la gestión, hay que buscar los canales a través de los cuales la universidad pública, en cabeza de sus trabajadores, profesores, estudiantes y organizaciones sociales, hacernos escuchar en estos escenarios. La búsqueda de la paz, la responsabilidad de todos. José Milciades, ¿cómo aportar? Bueno, primero creo que somos responsables de difundir, de exigirle a los actores armados y al gobierno que la solución del Catatumbo y el país en general no es más fuerza pública, no son más hombres armados. Que en el escenario que nos vemos hoy, en esta coyuntura preelectoral, van a aprovechar toda esta situación para potenciar la extrema derecha para que vuelva al poder. Y creo que sería el escenario más lamentable para los colombianos. Y en la posibilidad que tiene hoy Petro, de el decreto que le da potestades o facultades para actuar en el Catatumbo, creo que deberá involucrar a la comunidad, no intervención militar a fondo, no tierra arrasada, y creo que la comunidad debe opinar porque es la que padece el conflicto, y que estos actores armados entiendan. La gente debe unirse y salir a las calles a enfrentarlos porque no van a hacer una masacre. Yo no creo que tengan pues esa capacidad, y entonces potenciar la movilización en el Catatumbo para exigirle a los actores armados que cesen las hostilidades y que tengan voluntad de paz. Calle llama a la movilización para reclamar por la paz. Son muchos los temas que se nos quedan por fuera para tratar, pero creo que lo más importante era que contextualizáramos desde esta mesa de trabajo, desde los diferentes actores que hemos invitado el día de hoy para analizar esta situación crítica del país, pero que desde esta misma mesa habíamos analizado y habíamos tal vez diagnosticado. Muchas gracias a nuestros invitados, a Juan, a la compañera, a Harold, a Gonzalo, a José Milciades, a Magali, la compañera Magali, que por primera vez tenemos una mesa aquí en esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Una mujer en esta mesa de trabajo. Gracias a José Agdarat Barajat Borja, gracias a Alejandro Pérez, muy amables, y este es el Sistema Informativo Sindical de Colombia. Oralsis, Sistema Informativo Sintra Unicol Nacional, le actualiza las noticias de la Universidad Pública, el panorama sindical y los hechos noticiosos de Colombia y el mundo, en tono noticioso.